Dolores Redondo, bienvenida a Atrapalibros, un placer volverte Muchas gracias. a ver. Escritora de tormentas, porque vienes con un diluvio. Bueno, lo de escritoras de tormentas no tiene tanto que ver con que llueva en todas mis novelas, que es verdad, como con lo muchísimo que me gusta poner tormentas también por el interior de los personajes. Los someto a... Fuera y dentro, ¿no? Sí, los someto a un gran sufrimiento y realmente pasan por la noche más oscura, llueve, tienen frío, pero por dentro. Y eso se refleja al final claro, en un crecimiento del personaje según va avanzando la novela. En esta además no he tenido que inventarme la lluvia meteorológica porque narro hechos reales y es verdad que en toda esa semana, en la semana en que transcurre la novela, llovió muchísimo y luego terminó cayendo un diluvio que fue el que destruyó Bilbao. Esperando el diluvio, un diluvio que en esta novela no es solo destrucción, sino también purificación. Claro, el diluvio del título no habla tanto de aquel que cayó sobre Bilbao que nadie lo esperaba, sino del que espera el propio Noa, el propio protagonista de la novela, porque el personaje principal de mi novela se encuentra en una situación terrible en su vida. Él ha dedicado toda su vida a la investigación, a perseguir asesinos, y de pronto se encuentra con que tiene una enfermedad terminal, tiene los días contados, le queda muy poco tiempo y decide que con ese poquito tiempo lo va a dedicar a eso, a culminar eso en lo que ha venido trabajando toda la vida, que es intentar cazar a este tipo, porque si no, ni va a haber tenido sentido su vida, ni va a tener sentido su muerte. Nos situamos en agosto del 83, de 1983, donde, como decías, en 72 horas los cielos descargaron con tanta virulencia que el agua lo anegó todo, o casi todo. Sí. Fue un diluvio bíblico, se podría decir, lo cual tiene cierta ironía, puesto que el villano o el asesino en serie, que además es una persona real, le pusieron el nombre de John Biblia, Sí. Que fue llamado así a raíz de unas declaraciones, ¿no?, de una testigo ocular. Sí, John Biblia mató a sus 3 víctimas en Glasgow, a sus 3 víctimas que le asignaron en ese momento en Glasgow, 3 mujeres que conoció en la misma discoteca en un periodo de 1 año y medio, con 6 meses de diferencia. Se las fue llevando de allí, las convenció para acompañarlas a casa y por el camino las violó, las estranguló, dejó sus cuerpos tirados. Las 3 tenían la menstruación en el momento de su muerte y la policía de entonces fue en el tercer crimen cuando se dio cuenta de que estaban ante un gran depredador y cuando se pusieron en marcha la grandísima operación que llegó a ser mítica porque es una de las más importantes en la historia de la policía escocesa, John Biblia simplemente se esfumó, desapareció y nadie ha vuelto a saber de él. Dicen los testigos que se presentaba como John, que es un nombre de lo más común, y lo de Biblia pues viene eso de que un testigo también afirma que en ocasiones mientras hablaba citaba los salmos o las escrituras, pero bueno, que puede ser algo tan peregrino como que haya dicho al que madruga Dios le ayuda, ¿sabes? O sea, que hacer menciones de... No es tanto que fuese alguien muy religioso o que no se ha podido probar, sino que bueno, hizo alguna mención así de algo relativo a la Biblia y bueno. Y el caso sigue abierto, ¿no? El caso sigue abierto y además sigue provocando bueno, mareas de información y ríos de tinta, porque se ha detenido en este tiempo a muchas personas sospechosas de ser John Biblia. En los años 70 más de 5.000 personas fueron sospechosas y fueron descartadas en ruedas de reconocimiento. Como digo, en los 90 procesó a una persona y resultó que no era. En los 2000 se llegó a desenterrar el cadáver de un preso que había muerto en prisión y que le había confesado a su compañero de celda que él era John Biblia, tampoco. Y hoy en día, o sea, hoy en día hay, no sé, está de plena actualidad todo el tiempo. Muchos escritores, es verdad que en España no es conocido, pero muchos escritores ingleses han escrito sobre Biblia en la ficción, como yo, o en ensayos, como otros muchos escritores, y hay muchos periodistas de investigación que siguen detrás del caso de John Biblia, que es un caso abierto porque John Biblia podría estar vivo a día de hoy. Era muy joven cuando cometió los crímenes. De hecho, Noa va detrás de él, ¿no? Noa Sí. Scott. No sé si es su obsesión. Bueno, es no tanto como una obsesión, es más una corazonada. Noa, que es la parte de ficción de la novela, porque el escenario es real, el asesino es real,
he intentado recoger al máximo los datos de la época para reflejar cómo era, pero Noa sí es de mi invención. Y Noa es pura metáfora. Noa se llama Noé, claro, Noé que está esperando al diluvio, que está esperando su propio final y que en sus días finales se lanza a hacer esto. Y como el Noé bíblico también tiene una fijación con algo que tiene que hacer, pero esa fijación no procede tanto de una cabezonería simple como de esa corazonada, eso que él llama corazonadas, que son muy realmente... son importantes, ¿no? Porque están basadas en conocimiento. El apellido de mi protagonista, Scott Sherrington, es un homenaje al verdadero Scott Sherrington, que fue un premio Nobel de medicina. Charles Scott Sherrington recibió el premio Nobel por sus investigaciones, por descubrir la comunicación entre células en el córtex cerebral, o lo que es lo mismo, o muy parecido por lo menos, el pensamiento deductivo, el modo en que nuestras células cerebrales se comunican para llevar una información de una a otra y unir esas informaciones para llegar a conclusiones. En aquella época tuvo tanto impacto los conocimientos de Charles Scott Sherrington que Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle se lo pusieron a sus personajes. Tanto Poirot como Sherlock Holmes hacen esto en algún momento de sus investigaciones. De pronto se paran a pensar y dicen, tengo que pensar. Entonces deducen el pensamiento deductivo, las células grises, hablan muchas veces de todo esto y es por eso que en ocasiones parece magia, pero de pronto Sherlock o Poirot dicen, bueno, pues si el libro está sobre la mesa, tus zapatos están mojados y aquí hay una marca de humedad, el asesino es este. Y luego lo explican y cuando lo explican tiene lógica porque dicen, claro, a esa hora llovía, no sé qué, no sé cuántos, entonces el libro lo trajo no sé quién y la huella que dejó es... Y dices, vaya, tiene lógica, pero esas conexiones no son corazonadas, se pueden llamar. Hay veces que por la evolución del ser humano, muchas de las informaciones que antes recibíamos cuando nos dedicábamos a tener que ir por la naturaleza cazando o huyendo de los depredadores para sobrevivir, teníamos muchos más instintos que se han ido perdiendo en la vida cómoda y confortable que llevamos, pero guardamos algunos y a veces eso que llamamos una corazonada, que es que de pronto entras en un sitio y sientes una mala sensación que es inexplicable, que no tiene lógica, que no puedes medir ni analizar, que no puedes probar de ninguna manera, pero que responde a un instinto primario tuyo que te hace sentir que ahí no eres bien recibido, que estás en peligro, que pasa algo. Lo llamas corazonada, pero en muchas ocasiones eso está cimentado sobre un conocimiento anterior y de verdad has entrado ahí y has notado quizá cierto olor o quizá has percibido un cambio en la temperatura o quizá una mirada de alguien y ha sido suficiente para ponerte en alerta. Así que no son tanto corazonadas como información que recibimos de una manera no tan encadenada y a veces las células cerebrales, que se pueden entrenar también, pero algunos tienen esa capacidad innata, pues hacen esa conexión y en algunos funcionan diciendo, pues no debo entrar ahí, o creo que tengo que ir hacia allá, o estoy convencido, y no tienen ninguna prueba, pero están convencidos en su fuero interno. Y claro, es duro porque fiarse solamente de algo que tú crees, por muy convencido que estés, sin que eso lo acompañes de una prueba sólida, es difícil, pero es verdad que mi personaje, que está fuera de su jurisdicción, que está terriblemente enfermo, que además toma una medicación para mantenerse vivo que prácticamente lo mata a diario, es una medicación que le causa confusión, que le genera un malestar físico tremendo, él además, bueno, tiene que acompañar el intentar razonar para perseguir a este asesino con encontrarse terriblemente mal, con recordar constantemente que va a morir, con el miedo que tiene, porque tiene muchísimo miedo a morir. Porque, bueno, pues porque siente que no ha dejado nada, que no deja nada en este mundo y que se va a la nada de nuevo y tiene muchísimo miedo. Entonces, en medio de esa confusión, ser capaz de razonar es tremendo y he querido hacerles homenaje en su nombre. Por eso el personaje entero es una metáfora. Noé, que llega en un barco, que se fía de esa voz interna que le dice... Que escucha. Que escucha y que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y en momentos también duda, claro, duda muchísimo. De pronto se plantea, anda, que si me estoy equivocando y después de que voy a morir fuera de casa, de que mis días finales los estoy dedicando a algo que quizás es un error.
y claro, eso le genera un sufrimiento, pero a la vez creo que el lector va a disfrutar, porque en este momento tan miserable que atraviesa el protagonista, hay un crecimiento que para mí es mucho más importante y que hace el personaje infinitamente más interesante que ese policía, que puede ser cualquier policía, que te puedes encontrar en cualquier otra novela. Creo que van a encontrar un personaje diferente, distinto, en una circunstancia personal que le va a obligar a un crecimiento interno, y además lo más curioso es que va a crecer y va a aprender cuando ya no le queda tiempo. Y Dolores, para el personaje real, y está en la novela, que es John Biblia, has buscado un análisis de la personalidad de este asesino en serie. Creo que es otra de las cosas con las que los aficionados a la criminología van a disfrutar en la novela, porque como partimos de los crímenes reales en los años finales de los 60, y luego vamos a los 80, en los que se sospechó que podía estar activo porque había crímenes que se le parecían bastante, y luego yo me lo traigo hasta 1983, pero no olvidamos que el lector lee desde ahora, desde la actualidad, con un conocimiento de cómo es hoy la criminología muy distinta, ¿no? O sea, cosas como lo que te decía antes, que 3 mujeres de la misma discoteca, muertas exactamente igual, las 3 con la menstruación, hay que esperar a la tercera para darse cuenta de verdad, señores, que esto es una serie. Hoy eso funciona así en nuestra cabeza, porque, bueno, pues porque hemos ido adquiriendo ese conocimiento por el camino. Entonces creo que va a ser también interesante para el lector ir viendo cómo han ido cambiando, según iban pasando los años, los planteamientos que la policía se hacía sobre las motivaciones de John Biblia. En 1968 y 69 no había ni una sola mujer en la policía escocesa, con lo cual aquellos tipos que tendrían 50 años, que habían nacido en la década de los 20 o de los 30, bueno, pues los razonamientos que hicieron sobre las posibilidades y por qué John Biblia actuaba así, bueno, hoy en día pues causan vergüenza casi, ¿no? Y creo que el lector va a ir viendo cómo ha evolucionado el tratamiento que le damos también a la mente criminal. Y eso me ha obligado, como escritora, también a tratarlo como lo trataríamos hoy en día. Si apareciese un delincuente así, un agresor de ese tipo, sin duda le harían un análisis psicológico, por lo menos a partir del comportamiento que tiene con sus víctimas, que es todo lo que hay, ¿no? Entonces fue lo que hice. Yo necesitaba, porque pues, es una necesidad de mi personaje, de Noah, que dice, tengo que entrar en su mente, tengo que saber qué piensa, tengo que saber de dónde proviene esto, por qué, por qué. Entonces, para saberlo, usé las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces pedí a un experto, un psiquiatra, psicólogo, le di los datos oficiales, los que hay, le dije, a ver, si a ti te dan esto, ¿tú a qué conclusiones llegas? Y claro, hay aspectos que son muy, muy llamativos y que sin duda tienen muchísima importancia, y es, por ejemplo, el hecho de que eligiera que las 3 mujeres estuvieran menstruando en ese momento. O sea, es muy, muy llamativo y tienen pues, muchas connotaciones. Y claro, lo que me dio este experto, que no tuvo ninguna duda en apuntar en esa dirección, fue a que inicialmente ese hombre tan joven también hubiera sido una víctima de algún tipo de abuso. Y me lo dirigió de tal manera que cambió el modo en que yo tenía pensado tratar a John Biblia. Lo iba a tratar simplemente, pues, como se hace en tantas novelas, dejar al agresor a un lado, es así, esto es lo que hace, es un monstruo y ya está. Pero claro, cuando recibí esa información y esas posibilidades, pues tuve que crearle también un pasado a John. De hecho, el comienzo de la novela aparece un niño, que no sabemos, sí, que ya cada lector y lectora, claro, se produce ahí una presentación. Oye, Noah ya fue presentado, hablando de presentaciones, sí, en La cara norte del corazón. Sí, eso creo que para todos tus fans, es una pista que les va a gustar a los fans de Amaia Salazar. Amaia en el futuro, Amaia del futuro, cuando es una jovencísima Amaia que está en el FBI y está escuchando una clase, oye a Lucius Dupré hablar de Noah Scott Sherrington, les cuenta cómo un inspector escocés sentó las bases de la victimología elaborando una lista de posibles víctimas en base a mujeres que habían desaparecido sin saber siquiera si esas desapariciones eran voluntarias o no. Pero fue elaborando un perfil y vio que algunas encajaban
demasiado en un aspecto concreto y en unas cuestiones concretas y pensó que podía haber un gran depredador. Ahí es donde Alicius lo presenta. Así que Amaya conoce a Scott Sherrington, por lo menos de referencias. Y esto sirve para los que siguen todos mis trabajos, pues para que entiendan que hay hilos lanzados. Yo ya les anuncié en la anterior novela que empezaba un ciclo, que era un ciclo narrativo, que no es exactamente una trilogía, no es exactamente una saga, pero que les iría presentando a nuevos personajes, pero también a otros que ya conocen. Así que no puedo adelantar nada de la siguiente novela, pero ese es el aviso para navegantes que yo ya di en La cara norte del corazón y me mantengo ahí. En esa línea irá y sin ceñirme a una trilogía o a una saga, porque creo además que hay que intentar contar las cosas de un modo distinto. El interés literario está por encima del género, está por encima de todo. Mi amor es la literatura e intento narrar mejor, contar mejor, pero también de una manera más original, de una manera distinta, de un modo en que vayamos a la historia, pero por otros caminos, sin que sea exactamente ni una trilogía ni una saga. Bueno, lo has conseguido, ya lo eran los futuros lectores y lectoras. Te voy a situar en verano del 83. Alguien me preguntó aquel verano, ¿qué música te gusta? Pasé buena parte de las vacaciones pensando en la respuesta. ¿La obtuviste? Claro. Sí, claro. Sí, fue un verano. Es verdad que hasta ese momento yo escuchaba en casa la música que ponían mis padres, la que llegaba en la radio, la que ponían mis abuelos. Me gustaba muchísimo la música, pero ese fue el verano que por primera vez me fui de vacaciones sin mis padres. Me dejaron ir con unos tíos mucho más jóvenes, un hermano pequeño de mi padre, hay mucha diferencia de edad, y con ellos pues salí todas las noches, fui a todas las verbenas, a todas las fiestas. Entonces él, además, a mi tío Juan le encanta la música, y me acuerdo que tenía un montón de vinilos y bueno, nos dedicábamos todo el tiempo a escuchar música. Escucha esto, y me iba poniendo. Entonces, es que la novela está envuelta de así, toda esta música. Claro, bueno, eran los 80, la música estaba por todas partes. Es verdad que las discotecas y la noche tienen un papel importantísimo porque son el territorio de caza y en Biblia, pero Bilbao era fascinante respecto a esto. Lo era en muchos lugares del país con la movida y con, ¿no? Pero Bilbao era de verdad muy representativo del punk, del heavy, del rock radical vasco, del ska. O sea, había lugares en la ciudad para escuchar cualquier tipo de música, desde la más pijina hasta la más borroca que te pudieras imaginar, y la gente se movía además de un local a otro y había muchísima vida. Y claro, eso también lo hace un territorio perfecto para un agresor como este. Vamos a ir terminando, pero un par de asuntos más. El amor y el miedo son dos lecciones que recibimos todos los seres humanos en nuestra propia casa. Aprendemos cómo se ama, cómo es el amor y a tener miedo, y a qué tener miedo también. Claro. Nuestros padres nos las enseñan, nuestros padres o quien sea que nos ha criado en los primeros años de nuestra vida. Aprendemos cómo es el amor del ejemplo de amor que vemos que nos dan y que se dan entre ellos, y aprendemos también a qué tener miedo. Ese miedo en parte es valioso, bien enfocado, son al fin y al cabo los avisos para ir por el mundo, ¿no? Ten cuidado, no te pongas aquí, mira al cruzar, no vayas por la oscuridad, ten cuidado en este sitio, abrígate, sí. Pues, claro. Bueno, las cosas de cuídate y mantente a salvo. Pero lo terrible es cuando el miedo lo aprendes porque los que te provocan miedo son los que están dentro de tu casa. Es un tema que es recurrente para mí. Ya Amaya Salazar, de una manera muy distinta que en esta novela, sufre el miedo dentro del hogar, y eso le marca de por vida, y es lo que le lleva a hacerse policía y justo a hacerse un paladín, ¿no? de las víctimas, de las demás víctimas, pero es porque ella misma lo es. Y aquí le damos la vuelta, le damos un giro más, porque en ocasiones también los que han recibido una mala lección de cómo es el amor o a tener miedo dentro de su casa se vuelven peligrosos, y este podría ser uno de los casos. Que el amor va a estar, está de hecho en esta novela, tenemos a la figura de Maite, que tampoco queremos adelantar nada. El amor y la amistad, y hay mucha luz, es una novela con muchísima luz que procede de la radio, procede de la música, procede de las personas que se va a encontrar Noa en Bilbao y que le van a dar algunas lecciones ahora que está casi en el final.
en forma de amistad con un jovencísimo policía de aquella primera remesa de ertzañas que salían a la calle, de la Policía Autonómica Vasca, un policía tremendamente idealista, muy joven, todavía sin experiencia, pero bueno, que ya apunta maneras y bueno, con el que no a veces pues tiene algunos desencuentros, pero a la vez admira porque bueno, pues ser idealista y creer en lo que haces y creer que vas a cambiar el mundo también está bien, es bonito. Luego va a conocer a otro chico, Rafa es un chico que tiene parálisis cerebral y que con una situación de limitaciones bastante más grande que la de Noa, le va a enseñar que se puede ir adelante en la vida también y que se puede vivir con las cartas que te ha tocado jugar y ya está, y que puedes ser feliz también. Y Maite es la luz absoluta de la novela, es una mujer joven, trabajadora, madre sola, que está sacando su negocio, su vida adelante, y que en cuanto ve a Noa le encanta y se va por él, a por un tipo que en ese momento no está nada receptivo, que lo último que puede pensar en ese momento es en el amor, o en qué amor va a pensar si no le queda tiempo. Pero ella no cede, ella está ahí con su alegría, con su soltura, con esa simpatía y esa luz que tiene. Y bueno, pues son personajes que al final en su fusión creo que el lector va a encontrar un gran disfrute. A mí desde luego me ha gustado mucho conocerlos a todos y estar en su piel, y creo que mucho más allá de lo que es la persecución de un asesino, la novela tiene otros intereses porque el asesino sabemos quién es en la primera página. Amaya Salazar está esperando su momento y ya llegará. Ahora mismo estamos esperando al diluvio. Una curiosidad, ¿en todas tus novelas hay un perro? Sí, sí. Y Dolores Redondo, si no hubiese sido escritora, ¿hubiese sido cardióloga? No me podía pagar los estudios, era pobre, no hubiera podido ser cardióloga, pero hoy en día es una de las cosas que más me interesan. Toda la documentación, a ver, me pasa todo el tiempo, creo que tengo el oficio perfecto porque es que me interesan demasiadas cosas y tengo la suerte de poder acercarme a un experto en balística, a un experto en cardiología, a un experto en navegación, y todos me dan su conocimiento, todos me prestan su apasionamiento para eso que hacen y bueno, y me introducen un poco en su mundo y bueno, claro, quedo fascinada. Y el perro, bueno, cuando yo tenía 5 años, mi mejor amigo, con el que más hablaba, con el que más horas pasaba y el que más me acompañó durante mucho tiempo, fue un perro. Y desde entonces he tenido perro casi siempre. He tenido distintos perros, todos son el mismo porque todos son mi mejor amigo. Y el perro que aparece en esta novela, me lo prestó precisamente una de las personas que entrevisté para la novela, uno de los policías de la Policía Autonómica Vasca, que ya está jubilado. Cuando quedamos para la entrevista, la tuvimos que postergar, me dijo que no podía, no me dio demasiadas explicaciones y a los días me explicó que es que aquel día había muerto su perra. Yo ya he pasado varias veces por perder a un amigo perro y sé perfectamente lo que significa. Seguramente el que nunca ha tenido un animal como amigo no puede entender lo grandísimo que es eso, lo grandísimo que es. Y sí, siempre hay un perro en mis novelas y creo que siempre que pueda lo pondré, a menos que, bueno, pues que sea una circunstancia en la narración que es imposible ponerlo, lo pondré porque han jugado siempre en mi vida un papel súper importante y bueno, es un homenaje a todos esos amigos que han ido pasando y a los que vendrán. Ahora mi perra se llama Nola, pero siempre a veces le miro y le digo, tienes ojos de Tony. Tony era aquel primer perro. Digo, tienes ojos de Tony. Y a veces digo, ¿a qué eres Tony? ¿A qué eres una reencarnación de Tony? Bueno, me mira y hace así como es que sí. Digo, bueno, pues yo estoy segura de que en el fondo todos son ese amigo, ¿no? Y para mí es muy, muy importante. Ya sé que hay gente que le parecerá una ñoñería absoluta. No lo es. Pero lo es para el que no ha tenido el privilegio de tener a un animal como amigo. Y me da igual que sea un gato, un caballo, un conejo, un perro. Pero si has tenido un animal amigo, eso te cambia la vida.
Pues Dolores, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta fantástica novela Esperando al diluvio. Gracias a ti, un placer como siempre hablar contigo. A las puertas para disfrutarla. Gracias. Gracias.